Hola, ¿qué tal amigos de la Jornada de Oriente? Soy Paula Carrizosa, reportera de la sección de Cultura. Hoy, como cada viernes, abrimos un espacio, un pequeño espacio, para hablar de los hacedores, de la amplitud de lo que significa el renglón cultural. Hoy me da mucho gusto recibir a Margarita Cruz y Antar López. El repertorio y la apuesta musical de Antar López y Margarita Cruz cumple 50 años. Tiempo que ha sido un mosaico de canciones, ritmos y anécdotas del folclore de diversos países latinoamericanos. A sus voces se ha incorporado el canto colectivo del público que ha estado presente en un sinfín de conciertos ofrecidos en plazas públicas, foros, festivales y espacios de movilización social. En 1972, a partir del impulso de Antar, el mexicano, y Margarita, ella chilena, abrió uno de los foros más importantes de la Ciudad de México, la Peña Tecuicanime. Ambos estaban convencidos en la necesidad de crear un foro en el que la música fuera lo más importante, a la par que el espacio sirviera también como lugar de encuentro de inquietudes culturales y sociales. La canción latinoamericana que ellos han interpretado ha acompañado a los movimientos sociales de cada época. Estos 50 años, me adelantaba Margarita Cruz, significan tenacidad y una vocación que se imponen a los tiempos y a la falta de trabajo. ¿Qué significan 50 años? Porque es una cifra muy cortita, pero son medio siglo de hacer música, Margarita y Antar. Pues significa un esfuerzo titánico de permanencia, en donde cuando miro para atrás lo que me doy cuenta es cómo se impone al tiempo, a la temporalidad, la vocación. Y pues empezamos a cantar pues por esa profunda vocación de querer transmitir la música folclórica latinoamericana, que se nos metió en la piel desde que éramos niños. Entonces sí, tiene un profundo significado ir cumpliendo décadas y décadas y saber que no está uno haciendo estas conmemoraciones pensando en que se va a retirar o nada de eso, simplemente pues naturalmente estamos cumpliendo 50 años. Agregaría que si no hubiera un buen recuerdo o una vigencia en el ánimo de la gente que nos conoce, pues realmente faltaría la base fundamental. Pero como afortunadamente hay gente que sigue a Antar y Margarita, que la recuerda, que va a sus conciertos o que nos encontramos en las plazas y en los jardines, pues eso nos hace sentir que hay un público que recibe este tipo de cosas. Y lo último diría, habla también de la vigencia de la canción política y de la canción folclórica. Porque mucho se dice que en los 70 fue la moda de la canción política y luego pasó de moda. No, no es una cuestión de moda. La canción política pues existe desde que hay explotación y desde que la clase explotada se resiste a aceptar esta dominación. Desafortunadamente esta situación sigue vigente y por lo tanto las canciones siguen también vigentes. Antar, qué bueno que habla de la vigencia de la música latinoamericana, porque hoy hay otras voces, otros nuevos talentos que se han sumado al cantar la música, lo que viven los países latinoamericanos. Recientemente aquí a Puebla vino un chico nacido en el 91 que desde su trinchera también aborda todas esas problemáticas sociales, personales, de la forma en que ahora los jóvenes viven estas nuevas dinámicas que son, me imagino, distintas a las que ustedes como jóvenes transitaron. Pero, ¿qué nos habla? ¿Por qué tiene vigencia? Ya bien decía Antar, pero ¿por qué tiene vigencia la música latinoamericana? Bueno, simplemente porque tú hablas de este chico que estuvo por allá. Lo que te puedo decir sin temor a equivocarme es que hay miles y miles y miles de jóvenes
en todas partes de América Latina, en el campo, en los pueblos, en los barrios, en las colonias, que tal vez no llegan a grabar discos o no llegan a presentarse, porque incluso ni siquiera pueda que sea una pretensión suya, sino que componen en lo que conocen, en su música. Y el que vive en Venezuela compone en joropo y en canciones venezolanas, y el que vive en Chile, pues en canciones con ritmos chilenos, y los que vivimos en México también lo hacemos con nuestros ritmos. Algunos lo hacemos como Margarita y yo porque nos gusta toda la música latinoamericana y abordamos esos ritmos. Entonces, imposible que pase de moda. La música folclórica, que es la música del pueblo, existirá mientras haya pueblo, y pueblo habrá toda la vida. Por eso será vigente. Ahora, tal vez algunos compositores, intérpretes se hacen conocidos, cantan en lugares, en teatros, en peñas, graban discos, está maravilloso, ¿no? Pero detrás de ellos hay estos miles de jóvenes, de adultos y de ancianos que siguen cantando su música. Por eso la vigencia será permanente. Sí, y también hay algo que es como la razón de que esto sea vigente. Al reflejar la verdad de las problemáticas y también gozos, porque también está la canción amorosa y la canción paisajista, poderle cantar a un amanecer o poderle cantar al paisaje. Eso hace que la canción esté totalmente vigente. En el caso de las problemáticas sociales, pues no se han resuelto las problemáticas sociales en décadas. O sea, Violeta Parra compone canciones en los años 60 que quedan como anillo al dedo a lo que está pasando ahorita, por decir algo, con los mineros, con los campesinos, con los estudiantes. Yo creo que el hecho de que este tipo de manifestación parta de un sentimiento verdadero, no de un sentimiento aspiracionista ni de volverse famoso, sino que parte de una necesidad intrínseca de querer cantar, querer compartir, porque desde el momento en que se canta se está compartiendo con otros. Creo que eso lo hace lo hace intemporal. ¿Y qué tanto la música folclórica latinoamericana dio una identidad, fue una, digamos, una suerte de elemento cohesionante entre los diversos países? Y si hablamos de eso, entonces, ¿qué papel tuvo México en toda esta, digamos, sintonía de identidades latinoamericanas? Mira, lo que comentas es muy, muy interesante. Bien que sabemos desde la invasión europea en los 1500 y tantos a lo que ahora es Latinoamericana, bien que sabemos que estos 300 años de coloniaje generaron una inmensa zona que va desde más allá de la mitad de los Estados Unidos al norte hasta la Patagonia, que encontrando una multiplicidad de pueblos originarios, pero todos ellos se fueron mezclando con la imposición de la cultura castellana o española. Eso generó un mosaico interesante, pero con una raíz común, con una raíz compartida, diversa, pluricultural, pero con un tronco común. Entonces, esta patria grande de la que hablaba Bolívar y de la que alguna vez habremos de construir, es un hecho. Pero ¿qué fue lo que pasó políticamente hablando? Bien lo sabemos. Los intereses económicos, comerciales, imperiales, fueron dividiendo y no solamente eso, los cacicazgos en los mismos países, ¿no? Fueron dividiendo. Y así inventaron Argentina, inventaron Chile, inventaron Bolivia, cuando todo era más o menos parte de lo mismo.
vivimos ignorantes de esto o soterradamente de esto hasta que en los 60, 70, los movimientos políticos de izquierda populares latinoamericanos nos acudieron a todos, en México también, y dijimos, caramba, hemos estado en México mirando hacia el norte y cantando en inglés, que está, digo, muy bien, cada quien canta lo que quiere, pero nos hemos olvidado del sur. Y este aquí que el sur es tan parecido a nosotros porque somos parte de lo mismo. Ahí nos reencontramos con esta patria grande. Y si tú escuchas un joropo, se parece mucho a un son jarocho de Veracruz. ¿Por qué? Pues porque tiene raíces comunes. O la chilena de Guerrero se parece a la cueca de Chile, y así podemos poner muchos ejemplos. Fíjate que habiendo una música folclórica tan importante y una canción política tan importante en México como la de Judith Reyes, José de Molina o Concha Michel a principios del siglo pasado, los jóvenes de aquel entonces, redescubriendo Sudamérica, empezamos a cantar música sudamericana y guaynos y joropos y cuecas y zambas, y por la complejidad de la música mexicana tardamos en recuperar la propia música mexicana, los sones abajeños, los sones jaliscienses y demás. Pero donde México jugó un papel muy importante, que ahora afortunadamente parece que ha retomado, es en que abrió las puertas al conocimiento de los movimientos sociales y también a los cantores que venían a visitarnos o que venían exiliados. Y entonces México, y también con su solidaridad con Cuba, recibió hizo posible que conociéramos la nueva trova cubana y demás. En ese sentido, México jugó un papel de encuentro muy importante. Fíjate que ahí hay un pequeñito ejemplo que a mí me llama mucho la atención, especialmente cuando trabajamos con estudiantes. Son estudiantes que vienen de haber estado pues pendientes del último reggaetón o en fin, con otro entorno musical, y tú lanzas un guapango o lanzas un joropo venezolano y algo les atrae, que desde mi punto de vista es esa identidad que tiene la raíz geográfica, el arraigo a la tierra. O sea, nacimos en Latinoamérica y por más que nos saltemos con 20,000 ritmos de otras zonas geográficas, esa raíz de nuestra tierra hace que nos identifiquemos. Entonces, la música latinoamericana es un símbolo y una bandera, pero así irreductible de identidad. Así es. Al inicio, Margarita hablaba de tenacidad. ¿Qué han sido estos 50 años en la idea de que ustedes no han abandonado, su espíritu no ha abandonado la música latinoamericana? ¿Cómo pensar actualmente la música, lo que ustedes hacen? Porque también me comentabas antes, hay crisis, hay pocos espacios, las programaciones se cierran y se privilegia muchas veces a lo comercial, a lo que es muy espectacular. Si hablamos que utiliza otro tipo, digamos, de soportes, de engranajes, a lo que brilla, a lo que luce, pero cuando se habla de lo que ustedes hacen, pensamos inmediatamente en reflexión, introspección, conocimiento de la realidad social, en una identificación con lo que vivimos día a día. ¿Qué ha pasado con la música latinoamericana y dónde cabe actualmente lo que ustedes hacen, Margarita? Bueno, mira, a mí me llama mucho la atención. Yo entiendo que a nivel de investigación, a nivel teoría, a nivel de repente tesis que se formulan, hay mucha necesidad de repente de encuadrar todo esto. Yo como soy esencialmente emotiva, o sea, me sumerjo en este trabajo,
Y para mí no ha sido, o sea, igual disfruto otras manifestaciones, otras cosas, pero a mí si alguien me pregunta qué es lo que prefiero, pues prefiero la canción latinoamericana, la que viene de los pueblitos, de los ranchos, en fin, de esos cantores sin tanto, simplemente está uno ahí porque ahí uno se siente bien y porque lo que está pasando en estos momentos es que así como la canción latinoamericana provoca reflexiones y todo eso, pero también provoca un enorme disfrute. O sea, en algún momento estuve yo en Ajijic y tuve la oportunidad de cantar en una casa de japoneses y tocaba yo un huayno y veía cómo los japonesitos intentaban bailarlo, no entendían ni nada de la letra ni nada de eso, pero les llegaba al corazón. Entonces, o sea, hay una parte corporal que tenemos integrada y que tiene que ver con ese gozo, ese disfrute, y al mismo tiempo también con una cuestión educativa, de conciencia política y todo eso, y ahí pues Chantal tiene mucho que decir porque lo ha analizado profundamente. Bueno, mira, partimos de la base, se podía discutir, pero me parece que es muy obvio, de que la música popular, la música latinoamericana, la música, la canción política, la canción que canta la gente sencilla y menuda como nosotros, ha existido siempre y existirá siempre, ¿no? Lo que pasó en los 70 es que, merced a movimientos políticos y sociales, esta música se visibilizó, se hizo más presente, apareció de manera evidente, ¿no? Esto fue lo que pasó. Y fue, efectivamente, y perdón, a lo mejor las expresiones tan de manual político, pero porque las condiciones objetivas aparecieron movimientos populares. ¿Y qué cantaba la gente en esos movimientos? Pues sus canciones, su canción popular, su canción folclórica, ¿no? Esta emergencia de movimientos sindicales, estudiantiles, el 68, el 71 en México, la Unidad Popular en Chile, la represión en Argentina, los movimientos de los Tupamaros, claro, el Frente Sandinista de Liberación Nacional, el Frente Farabundo Martí, para comentar algunos, hicieron que se visibilizara la música de quienes protagonizaban estos momentos. Esas son las condiciones objetivas. Entramos después en un periodo de desmovilización, de represión, en donde era difícil salir a las calles porque la represión era total. Y entonces, como nuestros maravillosos pueblos originarios, como que los pueblos se guardan, se protegen, esperan mejores momentos de reorganizarse y demás, ¿no es cierto? Y entonces, lo que pasa ahora es que estamos viviendo otras condiciones objetivas, en donde tal vez, y no tal vez, y desde los 60, el rock, por ejemplo, representa una manifestación cultural joven importantísima, ¿no? De rebeldía, de decir aquí estamos. Y a lo mejor la forma musical del rock se acomoda mucho más a lo que está sucediendo por parte de los jóvenes urbanos, e incluso populares, e incluso indígenas, ¿no es cierto? Ya los pueblos van encontrando la manera en mezclar sus tradiciones ancestrales con nuevas formas musicales que van apareciendo, ¿no? Entonces, ¿qué lugar ocupa? ¿Cuáles son los espacios? Los mismos de antes, porque se sigue cantando, pero ahora tal vez no es tan visible y se mezcla con otros géneros musicales de expresión. Y en ese sentido, Antón, haría falta revitalizarlo porque, como bien anotaba, si bien las problemáticas siguen constantes, hay otras que se han sumado, la defensa ambiental, o por lo menos que se han hecho más evidentes. La defensa ambiental, el asunto de los feminismos, los derechos de las mujeres, los derechos de la infancia. Hay ciertos discursos que se han ido sumando al debate, digamos, social. ¿Hace falta que el folclore latinoamericano se revitalice?
hace falta que se evidencie su existencia, ¿no? Si uno va otra vez a los pueblos, se da uno cuenta que está revitalizado. Mira, te voy a poner un ejemplo que me parece maravilloso. La cumbia colombiana. La cumbia nace en una parte de Colombia, en otra parte el vallenato, en otra parte los ritmos más afrocolombianos, ¿no? Como la propia cumbia lo es. Empiezan a llegar cumbias a México, la pollera colorá, por ejemplo, Carmen, se me perdió tu cadenita, etcétera. Empiezan a llegar cumbias de Colombia. La gente de México lo recibe de tal manera que la empieza a hacer suya y surge la cumbia norteña, ¿no? Con un representante maravilloso que muchos decíamos, no, pues es colombiano, no, era profundamente mexicano. Y empiezan, si tú vas a los barrios de la Ciudad de México, y seguramente, bueno, claro, en Monterrey y demás, vas a encontrar la cumbia sonidera y se pasan las horas bailando cumbia, ¿no es cierto? La hacemos nuestra, le damos nuestro propio estilo, pero es como los ritmos van encontrando, en Perú le llaman chicha y se mezcla con los huaynos, la cumbia y música, cumbia andina le llaman en México ahora en las estaciones, ¿no? Cumbia andina. Entonces, ahí está, pero no está visibilizada. Lo que tenemos que hacer es persistir nosotros y todos los que gusten en hacer estos comentarios, de cantar estas versiones para que la gente diga, ¿a poco? De veras, tú vas, por ejemplo, y perdóname el comentario, vas a los congales de la Ciudad de México, a los antros de veras, y ves que las muchachas y los muchachos y los viejos bailan cumbia, que es, y llegan los colombianos y dicen, oh, pero así no se baila la cumbia. No, así se baila también. Entonces, esto es un motor fundamental, pero hay que visibilizarlo, hay que pelear por visibilizarlo. Bueno, y en eso llevamos 50 años, o sea, yo soy yo estoy insistiendo siempre en nuestro derecho, que nos lo hemos ganado con creces, a estar en las programaciones culturales, pongan lo que quieran, pero la música latinoamericana, o sea, a mí me ha tocado estar en ferias de pueblo, alguna vez estuve antes de una sonora, por ejemplo, o antes de un grupo de rock muy nutrido y yo salía con mi guitarrita, ¿no? Y a eso me aboco cuando digo tenacidad, es decir, órale, o sea, vamos a meternos y nos metemos, o sea, no, sí es muy difícil, todo lo que tú quieras, pero hay un espacio ganado desde los orígenes de todo esto, no nada más los hemos abierto nosotros. Gracias, Margarita Yantar. Y en ese sentido, ¿cómo festejar estos primeros 50 años? Sé que estuvieron ofreciendo un concierto en el Centro Cultural Los Pinos, pero ¿qué más habrá por qué vale la pena festejar? Bueno, mira, no nos propusimos particularmente hacer una serie de conciertos y demás, por esto que dice Margarita, implicaba meter el cuchillo de la música latinoamericana en la ostra de las instituciones culturales y educativas, abrirlo para que pudiéramos volver a entrar. Habrá que decir que la UNAM, el Politécnico, la Universidad de Puebla, la Universidad de Guerrero, la Universidad Benito Juárez de Oaxaca, los centros universitarios fueron en aquella década de visibilización, los 70, centros de proyección de esta música, ¿no? También los nuevos programadores olvidan o piensan que esto ya pasó, esto fue la moda de los 70, porque no se han puesto a reflexionar esto. Entonces, más que meternos en esta cuestión,
cantamos y lo volveremos a hacer en la Peña Tepulcanime, que fue un espacio maravilloso como lo sigue siendo, y era ahí con nuestro público, con la gente que nos ha acompañado todo el tiempo, nos invitan a Los Pinos. Haremos otro programa el 2 de octubre en Los Pinos también, recordando a Judith Reyes. Después va a haber un programa recordando también a José de Molina, alrededor de esta desafortunada pero emblemática fecha, ¿no? Entonces, las cosas van saliendo naturalmente. Margarita es la más tenaz en abrir puertas y demás, pero a veces es bregar contra corriente. Pero aquí estamos y seguramente iremos a San Luis Potosí. Ahí van saliendo una serie de cuestiones, ¿no? Regresaremos al centro de Puebla a comer mole. Aquí serán bienvenidos. Y por último, esta charla está siendo grabada y después quedará flotando en la red como un documento de difusión. Y que algún día algún chico los verá, un chico que no es de su generación, que sus papás también quizá no sean de su generación. ¿Qué decirle a esos jóvenes que muchas veces son primeros escuchas de todos estos ritmos y de este folclore latinoamericano? Sí, bueno, lo que les digo yo siempre, que se den la oportunidad de asomarse a esto. Asomarse no nada más en el disfrute de escuchar canciones. Siempre les digo, cuando estoy con estudiantes, les insisto en que así como se asoman a las redes para ver todo este chismerío del mundo comercial y de qué es lo que hizo fulanita y qué hizo fulanito, revisar la historia de esfuerzo, la historia ejemplar de tenacidad de gentes como Judith Reyes, como Lucha Reyes, que Lucha Reyes le tocó estar en un tiempo también muy difícil para abrirse camino las mujeres que cantaban, en donde muchas canciones, en ese tiempo las mujeres vendían sus canciones y a otros autores porque para empezar encontraban mucha dificultad para posicionarse y mucha necesidad. Entonces hay mucha producción de los años 40, de esas décadas, que están atribuidas a autores que lo que hicieron fue comprarle a estas mujeres talentosas esto, asomarse a la historia de vida de Concha Michel. Son historias mucho más aleccionadoras, mucho más interesantes, historias para seguir. Hay muchísimo material, hay bastante investigación en internet y junto con eso están las canciones y eso no quita que disfruten todo lo demás, ¿no? O sea, yo a veces estoy en espacios en donde los veo, una hija mía en algún momento pues bailaba saltando de un lado a otro y se empujaban las caderas y yo decía, ¿qué es esto? Y yo siempre he estado abierta, pero sí estoy muy definida, muy comprometida, muy congruente con mi raíz que empezó desde que yo tengo recuerdo, empezó en el campo chileno. Pero ahí Antar también tiene su historia. No, es continuación. Hablábamos de que esta música ha existido siempre y va a seguir existiendo porque hay jóvenes y viejos, la gente del pueblo, en los ranchos, en las pequeñas poblaciones, en las colonias. Puede que no nos guste. Uno puede decir, sí, perfecto, sí, yo conozco los corridos, no me gustan. Está bien, ¿no? Sí, conozco los sones abajeños, pero no me gustan. Perfecto. Pero para decir no me gusta es porque ya lo conociste, ¿no es cierto? Porque ya sabes de qué se trata. Tienen que darse la oportunidad de conocerlo y tienen que aceptar si su cuerpo empieza a moverse para bailar una polca o un corrido, pero, o sea, instintivamente lo traemos. Pero también hay una inhibición de clase. La clase dominante califica este tipo de expresiones, primero como canciones que van en contra del orden y de la paz, o bien que son canciones de nacos, canciones de indios. ¿Cuánto le cuesta a nuestros pueblos originarios actuales, a sus integrantes,
hablar su propio idioma porque les da pena, porque los marginan por ese tipo de cosas, ¿no? Cuando son bilingües y cuando están hablando una lengua de siglos y siglos atrás. Entonces tenemos que plantarnos con toda decisión, retomar con orgullo lo que es nuestro, y si no me gusta el joropo, pues no me gusta y ya, pero sí lo conocí. Termino con una imagen que vi hace poco, seguramente es un viejo video. En el escenario está una orquesta sinfónica tradicional, violas, chelos, cornos, etcétera. En la parte de atrás hay una masa de cerca de 200 cantantes de coro. Y en la parte de adelante están como 10 arpas y como 15 cuatros venezolanos. Y en el podio está Dudamel, este maravilloso director salido de un esfuerzo de esta naturaleza que está tocando alma llanera, ¿no? Aquí está, esa es la conjunción, esa es la vigencia. Pues yo les agradezco mucho su tiempo, el que nos prestemos y nos reunamos para platicar. Yo les festejo desde aquí y les agradezco mucho que se hayan conectado esta tarde. Solamente para cerrar, para quienes quieran escucharlo, sé que poniendo su nombre, ya sea solos, separados, Antar López, Margarita Cruz, aparece varia información de ustedes, pero ¿dónde buscarlos? Pues mira, es una pregunta que nos han hecho muchas veces y una misión de nuestra parte. Como nosotros somos AC, antes de la computadora y antes del celular, no nos hemos dado a la tarea que tenemos que hacerlo por respeto al trabajo nuestro y de tantos otros compañeros como Gabino, los actualistas, Amparo Ochoa, qué sé yo, el Olinat, el que ha hecho renacer la Peña. No nos hemos puesto a tener redes sociales para subir ahí de manera más ordenada en YouTube nuestro trabajo. Tenemos todo esto que tú ves que aparece de repente, que de repente nosotros también decimos, oye, ¿y esto de dónde lo sacaron? ¿No es cierto? Tenemos que ordenarlo y meterlo en redes. ¿Tú sí, tienes? Hay yo he estado haciendo un esfuerzo de entrar a eso y entenderlo. Todavía no termino de entenderlo. Soy poco asidua, pero tanto Antar tiene ya tiene Facebook. Estás como ¿qué? Como Antar. Está como Antar con un simbolito ahí de una clave de sol, ¿no? Y yo estoy como Margarita Cruz cantante. Eso lo usamos para invitar a eventos. Más que nada, no andamos presumiendo que nos comimos un mole en el centro de Puebla. Yo sigo con el mole. Y también abrí un canal en YouTube. Lo pueden encontrar como Margarita Cruz. Ahorita no tengo en la cabeza la liga. Creo que es Margarita Cruz, cantante chilena, porque cuando había varias Margaritas Cruz y entonces le pusieron eso, Margarita Cruz, cantante chilena, y ahí hay un video en la Peña en donde estamos los dos y otros videos que yo he ido subiendo, y prometo fielmente seguir subiendo estos material. Videos. Nos hacen. Pues nuevamente les agradezco mucho, Margarita Cruz, Antar López. A quienes encuentren este video, búsquenlos, escúchenlos, no solo a ellos, sino a todos los representantes de ahora y de antes de la música latinoamericana. Muchas gracias. Gracias a ti, Paula. Muchas gracias.